Listo, profe. Bien, perfecto. Bueno, estaba entonces haciendo interpretar, ¿no es cierto?, que cada elemento de aleación en particular, ¿no es cierto?, se combina con el aluminio formando un constituyente específico. Ese constituyente específico, entonces, difieren entre sí, difieren en la forma y en la tonalidad. De tal modo que nosotros cuando analizamos la estructura, ¿no es cierto?, correspondiente a cada aleación, vamos a ver, ¿no es cierto?, las diferencias, porque algunos tienen forma de láminas, otros tienen constituyentes, o sea, los granos irregulares, ¿no es cierto? Puede tener más oscuro, menos oscuro, pero siempre dentro del color blanco, ¿no es cierto?, que, o sea, claro, que son las aleaciones del aluminio. Creo que no les dije, ¿no es cierto?, el aspecto del aluminio, que es tan blanco y brillante que es prácticamente azulado, ligeramente azulado el brillo, ¿no es cierto? Siempre hablando, ¿no es cierto?, de el estado, digamos, no oxidado del material. Tal vez si han tenido oportunidad de haber cortado, ¿no es cierto?, una varilla de aluminio o una lámina, ¿no es cierto?, internamente se ve muy, muy brillante. Y a la temperatura de fusión, lógicamente, este brillo es mucho más intenso. Entonces, lógicamente, hace, digamos, que podamos individualizar los distintos constituyentes microscópicos, ¿no es cierto?, que va a tener la aleación. Entonces, como digo, cada uno de los elementos forma un punto eutéctico a una concentración definida y a una temperatura, ¿no es cierto?, justamente del estado líquido al sólido determinada. Por ejemplo, si fuera cobre, el elemento que acá nosotros vamos a identificar, el porcentaje, ¿no es cierto?, que corresponde al eutéctico es del 33%. Del 33%. Y la temperatura, entonces, para el cobre es 545 grados. La temperatura del eutéctico. La pongo aquí para que veamos, ¿no es cierto?, la diferencia respecto del elemento, ¿no? Y lógicamente, vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, las características hacen, ¿no es cierto?, a la distintas concentración de cada uno de los elementos. Ahora, perdone, el 12%, el 12,5% corresponde al aluminio. Ah, debe estar hablando. Creo que correspondía al silicio, Mario. ¿Y que el 33 al cobre? Claro, así. Para mí era así, si no, habría que preguntarle. Bien, aquí estoy. ¿Me decían algo? Sí, el 12,5% corresponde al aluminio o al silicio. Perdón, Mario, no le entendí. Si el 12,5% en el punto eutéutico, el 12,5% corresponde al aluminio. El 12%, el 12,5% de silicio en aluminio. Ah, bien. De silicio en aluminio. Y lógicamente acá falta completar, ¿no es cierto?, las fases, que acá vamos a tener la fase de cristales de aluminio más el eutéctico, ¿sí? Ustedes ya saben esto, ¿no es cierto? No estoy exagerando, digamos, la explicación. Mientras que acá vamos a tener cristal de silicio, ¿no es cierto?, más el eutéctico. Eso ya lo vimos, ¿verdad? En el estaño y el plomo, por ejemplo, o en las aleaciones de hierro-carbón. Hay que ir definiendo las distintas fases de acuerdo a la composición y la temperatura correspondiente. Bien. Por supuesto, cada aleación, ¿no es cierto?, se trata convenientemente, ¿no es cierto? Y en este caso,
las aleaciones del aluminio en la condición forjable, ¿no es cierto?, tienen características también propias. Por ejemplo, las aleaciones de aluminio-silicio, ¿cierto?, se consideran en la fusión una aleación cuya estructura normal que se obtiene, ¿cierto?, es una estructura acicular. O sea, las aleaciones aluminio-silicio, al solidificar, se obtiene una estructura denominada normal, ¿verdad?, que es acicular. ¿Qué significa acicular? A ver. La primera vez que lo escucho. No, no me diga eso. Yo sí, yo sí. Que Hemos le visto digan mis mucho. compañeros a ver si saben. Es una ¿Eh? derivación del aluminio y silicio, eso quiere decir. ¿Qué es una estructura acicular? Como la martensita. Exacto, la martensita, o sea, en agujas. En agujas. Como la martensita o la trostita, ¿recuerdan cuando hemos definido? O la vainita inferior, ¿sí?, que la velocidad de enfriamiento genera una tensión interna que la hace, digamos, o define los granos como agujas. Entonces, una estructura acicular del aluminio con silicio, ¿no es cierto?, el eutéctico, genera una estructura acicular. Y en el caso de la fundición, ¿no es cierto?, esta estructura es perjudicial, porque no vamos a obtener un buen llenado de un molde, ¿no es cierto?, con esta estructura. ¿Por qué? Además, ¿no es cierto?, de que forma agujas, estas agujas, ¿no es cierto?, van interfiriendo en la salida del aire, ¿no es cierto?, del molde, y esa naturaleza de llenado va generando puentes, ¿no es cierto?, que no va a fluir convenientemente el material, y lógicamente cuando termine la solidificación vamos a tener una estructura llena de poros. Va a haber microporos o poros importantes, ¿no es cierto?, que lógicamente la resistencia que va a tener esa pieza es mínima o perjudicial, ¿no es cierto?, para para considerarla apta, ¿no es cierto? Por ejemplo, las tapas de cilindro de un motor de combustión es la tapa que tiene una aleación de cobre-silicio muy importante, ¿no es cierto?, tienen alta resistencia. Y si nosotros nos modificamos esta estructura acicular, ¿cierto?, vamos a obtener una tapa porosa, y esos poros pueden interferir, por ejemplo, con la cámara de agua, y nos va a pasar, digamos, agua a los cilindros o al cárter de aceite, ¿me entienden? Entonces, esas consideraciones las tenemos técnicamente al fabricar la pieza, ¿no es cierto?, para lograr, digamos, la característica necesaria. Para lograr la estructura globular, que sería totalmente distinta a la acicular, los glóbulos, es decir, la forma semiesférica, ¿no es cierto?, de los granos, ¿no es cierto?, se hace un modificado. Entonces, el modificado se refiere, ¿no es cierto?, a modificar la estructura que debería ser normal para que sea de aspecto globular. Y el modificado se hace con el agregado de otros metales específicos, como puede ser el sodio, el estroncio, en algunos casos el molibdeno, según el elemento utilizado, ¿no es cierto?, en cada instalación. Tal es así, ¿no es cierto?, que estos elementos generan una estructura
que así se denomina, modificada, que es de aspecto globular. Que es de aspecto globular. ¿Sí? Lógicamente, nosotros le incorporamos un determinado porcentaje del elemento de uso. Normalmente se suele usar sodio o se suele usar estroncio en mayor medida, digamos que son de bajos costos, ¿no es cierto? O sea, metales puros que se agregan al baño. Normalmente se hace la fusión de la aleación, ¿cierto? Correspondiente. Una aleación de la tapa de cilindro es aluminio-silicio y según la concentración de los elementos le sigue una cifra determinada. Por ejemplo, se conoce, digamos, en los talleres el aluminio ALSI 62, por ejemplo, ¿cierto? Ese ALSI 62 significa que tiene aluminio, silicio y el porcentaje de las aleaciones, además de cobre, ¿no es cierto?, es 6,2%. ¿Sí? Lógicamente eso ya está bien especificado en las tablas, ¿no es cierto? Así como habíamos hablado del acero, ¿verdad? Y el proveedor de la aleación, ¿no es cierto? O sea, aquel fabricante de la aleación ha comprado, ¿no es cierto?, aluminio puro y le agrega los elementos de aleación con aleaciones que se denominan madres, ¿no es cierto? Es decir, que van a incorporar el contenido de material elemental para lograr, digamos, la composición química correcta. ¿Sí? Entonces, el proveedor ya trae, ¿no es cierto?, la aleación con un contenido modificado del elemento de aleación. Lógicamente, el taller o el fabricante de piezas ya le ha asignado, ¿no es cierto?, cuál es la aleación que usa y el elemento modificador que va a tener. Entonces, el fundidor, digamos, ¿no es cierto?, va a fundir los lingotes que le provee el fabricante y va a controlar, ¿no es cierto?, si es suficiente, una vez fundida, ¿no es cierto?, la aleación, si es suficiente la cantidad de modificado que posee para que genere la estructura correspondiente a la pieza, como le digo, muy correctamente. Normalmente son hornos, ¿no es cierto?, de calefacción de gas, ¿no es cierto?, que son rebatibles. Hay distintos tipos de diseño, ¿no es cierto?, pero nosotros vamos a ver un horno donde tenemos, digamos, en principio, este sería el perfil de un horno, ¿sí?, donde tenemos una solera, el piso del horno, que tiene una pendiente, ¿no es cierto? Y acá vamos a cargar el lingote del proveedor, ¿cierto?, en la parte, digamos, de esa solera. Y también vamos a cargar todos los restos de colada, es decir, del sistema necesario para fundir la pieza del taller. O sea, los restos, ¿no es cierto?, que se recuperan y se cargan ahí. Estos hornos trabajan a distintas temperaturas según la aleación, pero no tiene que ser muy elevada de la temperatura de fusión, porque si no, vamos a tener absorción de gases de la combustión, ¿no es cierto?, que tenemos aquí, y eso puede ser perjudicial porque los gases también, ¿no es cierto?, no van a generar poros en la pieza. Entonces, normalmente los quemadores estarían en un determinado espacio, ¿no es cierto?, de la cavidad del horno, y una vez que ha llegado la temperatura de fusión, ¿no es cierto?, la aleación en estado líquido va a estar, ¿no es cierto?, confinada en la fuente, digamos así, ¿no? Ahí no me está saliendo. Y de aquí nosotros vamos a trasladar la aleación de fusión a los hornos, donde vamos a tener los moldes en un banco determinado, y se va a fabricar cada una de las piezas, ¿no es cierto?, en el banco respectivo. El banco de tapa de cilindro, el banco de cárter de embrague,
el banco de cárter de aceite, el banco de los conductos de admisión, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Vamos a tener cada banco con su molde adecuado, ¿no es cierto?, para la fusión. Y normalmente se traslada en la gran industria, ¿no es cierto?, en una especie de gran balde, digamos así, ¿no es cierto?, que tiene la forma, y a su vez, ¿no es cierto?, este gran balde tiene picos hacia los costados, que a través de un mecanismo como puede ser un montacarga o una mula, ¿no es cierto?, de transporte, ¿no es cierto?, tiene un determinado accesorio, ¿no es cierto?, puede revertirlo para descargar, ¿no es cierto?, en los respectivos bancos. En cada banco hay un horno de mantenimiento donde, digamos, tenemos como la olla de locro, ¿sí?, ahí la aleación a temperatura de fusión, ¿sí? Y cada pieza sacamos el cucharón, ¿no es cierto?, y cargamos, o sea, colamos en la pieza, que puede ser un molde de arena o puede ser lo que denominamos coquilla, que es un molde metálico, ¿no es cierto?, que se abre en partes, ¿no es cierto?, para, una vez que se ha fundido la pieza, la sacamos, se limpian todas las partes, se cierran nuevamente, ¿no es cierto?, y se vuelve a hacer otra pieza, y así sucesivamente. Normalmente tienen varios partes, ¿no es cierto? La coquilla tiene varias partes, ¿no es cierto?, según la pieza. Por ejemplo, la coquilla de una tapa de cilindro tiene una base, donde están las perforaciones, donde van a pasar las agujas de las válvulas, ¿no es cierto?, de los cilindros, ¿cierto? Por el costado tiene, a ambos costados, ¿no es cierto?, tiene una especie de dedos, así como unos dedos, para los conductos de admisión y otros para los gases de escape, ¿no es cierto?, es decir, por donde van a circular ambos gases, ¿no es cierto?, para, digamos, que genere la explosión y a su vez que salgan los gases, ¿no? Y a su vez, ¿no es cierto?, en la tapa superior, ¿no es cierto?, tiene el plano donde se va a elaborar y se va a unir al bloque, donde van a estar, digamos, los cilindros respectivos. O sea, es una tapa muy completa. Entonces, cada uno de los laterales, ¿cierto?, primero están los cabezales y después cierran los laterales, la base también ya está definida, y después una tapa, ¿no es cierto?, que genera, digamos, o completa el molde cerrado, ¿no es cierto?, de la tapa de cilindro. Y los conductos de colada, ¿no es cierto?, como habíamos mencionado en el caso de la fundición de hierro, ¿no es cierto?, que tienen una forma así, ¿no es cierto?, es como un embudo, ¿no es cierto?, que tiene la forma de embudo. Aquí se llena, aquí se llama bacín de colado, se llena de líquido y una vez que rebasa empieza a circular por el conducto de colado y entra en la parte inferior del molde, y a medida que va llenando el molde, va desalojando el aire, ¿no es cierto?, que contiene el molde antes de llenado. Entonces, lógicamente, eso está calculado porque tiene que tener un caudal constante para que no absorba gas mientras se está cargando, porque si absorbe gas, ¿no es cierto?, esos gases pueden irse, o sea, gas atmosférico, va a quedar, digamos, puede quedar dentro de la pieza y no fuera de ella. Entonces, todo es un sistema que está muy definido, ¿no es cierto? Hay fórmulas bastante complicadas, ¿no es cierto?, para diseñar completamente el proceso, ¿no es cierto? Entonces, acá nosotros vamos a cargar cuando tengamos la aleación correspondiente modificada, ¿no es cierto? Cuando tengamos la aleación correspondiente modificada, vamos a proceder al llenado de la pieza, ¿no es cierto? Entonces, antes de llevarla a ese horno de mantenimiento, nosotros observamos el proceso para tener, digamos, las características y propiedades correctas de la estructura que vamos a obtener. Lógicamente, cuando nosotros rebatimos el horno, ¿no es cierto?, y descargamos en la cuchara, se va a generar, digamos, un torbellino, una espuma. Esa espuma van a ser óxidos, ¿cierto?, que van a quedar sobrenadando en el nivel de líquido, y lógicamente con herramientas adecuadas, recalentadas también, ¿no es cierto?,
vamos a retirar, ¿no es cierto?, esas espumas, tratando de dejar libre la superficie del líquido, que si está en condiciones de modificado, tiene buen aspecto. No tiene óxido, ¿no es cierto?, tiene brillo muy intenso, prácticamente azulado, como les decía, en una radiación media celestita, así, ¿no es cierto?, que significa que está bien. Por la misma apariencia, nosotros podemos considerar que ese es un buen material. Pero, a su vez, nosotros vamos a insuflar, por ejemplo, un gas neutro, ¿no es cierto?, a través de una varilla al fondo de la cuchara, ¿no es cierto?, ¿para qué? Ese gas, ¿no es cierto?, al subir, ¿no es cierto?, hacia la superficie, vaya arrastrando posibles, ¿no es cierto?, gases que estén contenidos en ese baño metálico. A veces, ¿no es cierto?, se hace el tratamiento con productos químicos que normalmente son sales, ¿no es cierto?, que ayudan, digamos, a limpiar, ¿no es cierto?, esa aleación. Pero si tuviéramos una escasez, digamos, en el elemento modificador, ¿no es cierto?, la superficie de ese baño no sería buena. Incluso tendría un aspecto bastante feo, y que lo podemos imaginar en la mayoría de los casos exagerada, ¿no es cierto?, una especie de piel de elefante, gris así, ¿no es cierto?, y con mucha rugosidad. Eso nos estaría indicando que es un desastre la aleación que requerimos para fundir la pieza. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a agregar, ¿no es cierto?, según el aspecto de ese baño, una cantidad determinada del elemento modificador, o sea, del elemento metálico que se esté utilizando para ese fin, ¿cierto? Y lógicamente viene en pequeños envases, porque por ejemplo el sodio es una sal muy higroscópica, ¿no?, que si toma humedad, ¿no es cierto?, que genera una reacción violenta y salpica para todos lados, ¿no es cierto? Entonces, normalmente viene protegido en pequeños trozos en un recipiente con algún líquido aislante, como puede ser queroseno, para que no tenga contacto con el aire. O también vienen envasados al vacío en una especie de tubito, ¿no es cierto?, o un cilindrito, ¿no es cierto?, de aluminio puro, y adentro, ¿no es cierto?, el sodio, es decir, está envasado al vacío también, ¿no es cierto? Bueno, utilizamos, ¿no es cierto?, según las características, la cantidad necesaria del elemento modificador, y lo incorporamos al baño con una herramienta, ¿no es cierto?, que la tenemos que sumergir a esa cápsula del modificador, la sumergimos, y entonces va a ir produciendo, ¿no es cierto?, la reacción necesaria para obtener la estructura globular. También se acostumbran a hacer algunos ensayos, lógicamente, ya sea de laboratorio, o se puede hacer en el mismo taller, ¿no es cierto?, sacando una muestra de la cuchara cuchara transvasadora, el balde. Son una cuchara digamos, que tienen una capacidad como de 90 kilos, ¿no es cierto?, digamos, volumen agua, ¿no es cierto?, no, digamos 90 litros, ¿no?, 90 litros. Entonces sacamos una muestra y fundimos en una pequeña probeta. Normalmente la probeta tiene una forma de copa, es decir, una probetita es una forma de copa. La voy a hacer acá a la derecha. Y esta copita, ¿no es cierto?, esta copita de la aleación que estoy preparando, ¿no es cierto?, la vamos a solidificar, ¿no es cierto?, la vamos a solidificar en vacío. Es decir, acá tenemos un dispositivo, una cámara, ¿no es cierto?, que tiene un aro de junta de silicona, por ejemplo, y luego, ¿no es cierto?, le incorporamos normalmente una campana de vidrio, ¿sí?, y lógicamente tenemos una bomba que está haciendo vacío mientras solidifica. O sea,
yo pongo en marcha la bomba de vacío, lleno la copita de aluminio en estado líquido, le pongo la cámpana y ahí se va a producir la solidificación. ¿Qué significa que las material está burbujas bien que hay modificado. en el aluminio lo absorbe el vacío? ¿Cómo? Que las burbujas que hay en el aluminio lo absorba el vacío. Exacto, exacto. Claro. Durante la solidificación, si el aluminio tiene burbujas, tiene gases, ¿no es cierto? Va a chuparlo, ¿no es cierto?, el vacío. Y si la terminación, una vez finalizada la solidificación, es plana, así como lo estamos observando, o ligeramente cóncava, ¿no es cierto?, significa que esa aleación está correctamente modificada y vamos a tener en condiciones de fabricar piezas buenas. Si yo corto, ¿no es cierto?, si la saco, ¿no es cierto?, voy a obtener un taquito o una copita de aluminio, y si lo corto acá, ¿no es cierto?, voy a observar que esa estructura en el corte está compacta, está perfectamente llenado el material. Pero si yo al efectuar la solidificación obtengo una superficie tal como esta, ¿sí?, esto significa que esa aleación le falta modificado y por lo tanto ha absorbido gases, ¿no es cierto?, en el interior. Y esos gases, al tratar de salir, ¿no es cierto?, por el efecto del vacío, van a generar, digamos, una estructura porosa y a su vez muy irregular. También la coloración no será tan brillante como digamos, la condición de la pieza bien modificada. ¿Sí? Entonces, cuando nos sale un caso como este, tenemos que volver, ¿no es cierto?, a tratar con el modificador, ¿no es cierto?, el baño metálico. ¿Se entiende? Ahora, si yo cortara por la mitad, ¿no es cierto?, esta copita solidificada, voy a observar, ¿no es cierto?, que tiene ¿no es cierto? Voy a observar que tiene un aspecto tal como este, ¿no es cierto?, donde voy a tener poros, ¿no es cierto?, que durante la solidificación han tratado de salir a la superficie, arrastrando entonces el menisco de la solidificación, y acá nos estaría indicando que no está buena esa aleación para fabricar la pieza. Y eso es por efecto, entonces, de que este eutéctico que se considera normal para la aleación aluminio-silicio tiene forma de agujas. Las agujas son las que han impedido, ¿no es cierto?, que los gases salgan hacia la superficie. Bien. Lógicamente, en las fotocopias de la unidad 2, ¿no es cierto?, tienen, digamos, observadas, ¿no es cierto?, cuáles son los microconstituyentes, ¿no es cierto?, cuando tenemos el aluminio silicio en forma acicular y cuando tenemos el aluminio silicio modificado. Voy a buscar una imagen. Como digo, la tienen en las fotocopias. Bien. Entonces, cuando ustedes observen las fotocopias, vamos a tener estas imágenes aquí. Acá tenemos esas agujas negras, ¿no es cierto? Esas son las agujas del silicio eutéctico. Y alrededor, ¿no es cierto?, va a ser la parte, ¿no es cierto?, de la aleación que va a tener, digamos, esa interferencia de las agujas, por lo tanto, no nos va a dar, digamos, correctamente el proceso de la fabricación de piezas.
En la imagen siguiente, vamos a observar que el eutéctico, ¿no es cierto?, que acá estaba en aguja, ahora está perfectamente en pequeñas partículas, ¿no es cierto? Y los granos de aluminio puro van a ser estos, ¿no es cierto?, que están en forma globular. O sea, esta es la estructura acicular y esta es la estructura globular. O sea, los glóbulos blancos, ¿no es cierto?, es aluminio con bajo contenido de silicio, y el eutéctico es lo que llena, ¿no es cierto?, lo que habíamos definido como los granos, ¿no es cierto?, que iniciaron la cristalización. Lógicamente, entonces en la unidad 2, ahí van a encontrar ese detalle. Bueno, lógicamente la tecnología se sigue desarrollando, ¿no es cierto? Entonces estaríamos hablando de que, según los elementos de aleación, también es la resistencia mecánica que vamos a tener, ¿no es cierto?, en la construcción de cada pieza. El aluminio, ¿no es cierto?, tiene baja resistencia mecánica. Estamos hablando de una resistencia aproximadamente de 5 kilos por milímetros cuadrados, cuando en el hierro, ¿no es cierto?, tenemos resistencia mecánica de 14, 12, 14, ¿no es cierto?, para el hierro, y así se va incrementando, ¿no es cierto?, para las aleaciones de mayor contenido de carbono. Entonces, ¿sí? Una pregunta, profe. Sí, dígame. Los pistones de auto que hacen, por ejemplo, Persan, ¿qué son Sí, de duro aluminio? claro, es una aleación especial de Supongo. aluminio porque requiere resistencia mecánica. Claro. Exacto. Y ahí aguanta temperatura. Claro. La temperatura normal que suelen tener los motores de explosión justamente en la cabeza de cilindro son aproximadamente 400, 450 grados. Eso lo mantienen, digamos así, Claro. por la refrigeración del agua, ¿no es cierto? Profe, Y ¿se acuerda las de aleaciones, ¿no es cierto?, están trabajando, como decíamos, alrededor de los 500 o 540 grados aproximadamente. ¿Se acuerda en qué Un- página sale lo que está diciendo? ¿Cómo, Misael? ¿Se acuerda en qué página está de lo que está hablando? ¿En qué página del No, PDF? pero está ahí nomás, apenas comienza la segunda unidad. Bueno, Está cerquita ahí. Por los gráficos ahí se da cuenta porque esos son muy visibles en la página. Bien, digamos, lógicamente acá habíamos hablado del recocido, de las aleaciones. El recocido entonces se hace normalmente para quitar las tensiones o para homogeneizar la estructura de la aleación de aluminio, y se hace a 300 grados centígrados aproximadamente. 300 grados centígrados. El solubilizado es un proceso como lo habíamos indicado, que va a homogeneizar los contenidos de los elementos de aleación, y ese normalmente está en los 540, 560 grados. Bien, o sea que estamos cerca de la temperatura eutéctica para solubilizar. Si nosotros queremos obtener alta resistencia mecánica de esta pieza, ¿no es cierto?, luego de llevarla a la temperatura de solubilización, tenemos que enfriar bruscamente la pieza en agua. Y en agua fría, a muy baja temperatura, porque al ser muy conductor del calor y la electricidad, el aluminio, rápidamente se enfría. Entonces tenemos que tener al mismo lado, ¿no es cierto?, del horno donde calentamos las piezas, la cuba de agua de circulación a baja temperatura, inmediatamente, o sea, con movimiento bastante rápido, ¿cierto?, enfriar la pieza al agua. Lógicamente, en esa estructura interna
vamos a tener los elementos de aleación perfectamente disueltos, como hablábamos de la salmuera, con una dispersión, ¿no es cierto?, de esos elementos que está en equilibrio, ¿no es cierto? Pero una vez que yo elevo la pieza del baño de agua, voy a observar que la dureza de la pieza es baja, es muy baja. Lo que quiere decir que, digamos, tenemos que lograr, ¿no es cierto?, una resistencia adecuada, efectuando lo que vendría a ser un envejecimiento. Y el envejecimiento, ¿no es cierto?, es, al igual que el revenido, es, digamos, la disminución, ¿no es cierto?, mejor dicho, la precipitación de los elementos de aleación en el contorno de los granos, ¿no es cierto?, de la aleación, o sea, en los granos del aluminio. Y eso es lo que me va a proporcionar la resistencia mecánica del material. Y este envejecimiento se hace a baja temperatura. Según la aleación, ¿no es cierto?, estaría alrededor de los 200, 220 grados el envejecimiento. O sea que el envejecimiento es una operación de precipitar los elementos de la aleación. Es un precipitador. Los elementos de la aleación. Y como digo, ¿no es cierto?, puede ser alrededor de los 200 grados centígrados, según el tipo de aleación, según las características, ¿no es cierto?, que define el fabricante, en ese sentido. Esta estructura de solubilizado debe hacerse inmediatamente, ¿no es cierto? Perdón, la estructura del envejecimiento se debe hacer inmediatamente al solubilizado. Porque si dejamos pasar, ¿no es cierto?, el tiempo, la aleación va a precipitarse en forma natural y, lógicamente, ahí no vamos a obtener la resistencia homogénea que nosotros estamos buscando. O sea, que la estructura que obtuvimos en el solubilizado es de baja resistencia e inestable. Es inestable. Es decir, que con el tiempo precipitan los elementos, ¿no? Entonces esto da el carácter que el envejecimiento puede ser artificial, cuando lo calentamos inmediatamente, o si se genera en el tiempo, la estructura inestable, se hace en forma natural. O sea, se deja de lado la pieza y con el paso del tiempo, que pueden ser varios días, semanas, ¿cierto?, obtenemos la pieza que por naturaleza ha envejecido. La estructura se mueve, digamos, los elementos de aleación se desplazan por naturaleza y se pierde, digamos, en principio, la resistencia que puede tener la pieza. Lógicamente, cuando yo estoy trabajando una producción de piezas determinada, ¿no es cierto?, lo que hago es efectuar en forma artificial el envejecimiento.